Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este tercer panel que fue titulado como Demandas Sociales, en el cual van a participar tres ponentes: el profesor Juan Andrés Varas, don José Elwin y don Vladimir Riesco. Don José Elwin viene desde Santiago, se va a incorporar, viene llegando recién en el avión, se va a incorporar al final de las ponencias que presentarán los profesores Varas y Riesco, así que lo vamos a incorporar después. Entonces vamos a partir con la primera ponencia a cargo del profesor Juan Andrés Varas, profesor de Derecho Civil de la Universidad Austral de Chile, pero debo decir que él no está acá especialmente como profesor de Derecho Civil, sino que está, entiendo, por su faceta de actor político en la región, ya que fue exintendente en nuestra región y también formó parte de la comisión nombrada por la presidenta Bachelet de descentralización del país, así que yo creo que tendrá cosas muy relevantes que contarnos respecto a esa comisión y el estado en que está. Profesor Varas, tiene usted sus 20 minutos. Gracias, decano. Yo quiero puntualizar que tengo la mayor esperanza de no ser un actor político en la región. La política está en una situación de desprestigio y colapso que francamente me asusta ser tildado de actor político. Sí, en calidad de antiguo miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, voy a conversar algo con ustedes sobre ese tema. No sin antes agradecer a la facultad y a los organizadores del seminario, en primer lugar. En segundo lugar, pedirles disculpas porque tengo un PowerPoint. Y entonces uno entra inmediatamente en el ciclo de ese cuento que dice: oiga, ¿usted va a decir algo interesante o trae un PowerPoint? Bueno, yo traigo un PowerPoint, así que no se hagan demasiadas ilusiones sobre lo que les voy a decir. Y por ahí debe estar el PowerPoint. No sé, ¿alguien lo pondrá o no? No sé, da lo mismo. Sería deseable. Sería bueno. ¿Nuestro informático? Y hasta ahí llegó el informático. copió el PowerPoint en el disco duro y se acabó el asunto. ¿Profesor Marcha nos ayuda usted? O algunos de estos aparatos que uno hace así pasan, no sé. O habrán dejado esto quizás para... Parece que debe ser esta una cosa que me encontré acá. Sí. Ahora, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo se usa esto? No me pregunte tanto. Sí, tampoco. Fin de la presentación. Ahí estamos. Mira. ¿Ya? ¿Y ahora dónde? Tendrías que buscar allá arriba. Ahí está, mira. ¿Lo pillaste? Sí, ahí está. No estamos tan mal. No, ya estamos listos. Sí, no hemos arreglado. Somos abogados, pero no somos tan brutos, parece. Ahí sí. Y ahora hay que chuntarle aquí. Ahí. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ahora que están esos monitos ahí, que ustedes tienen la atención completamente distraída, unas palabras sobre lo que quiero compartir con ustedes. Primero, voy a partir haciendo lo que los americanos llaman un disclaimer, es decir, algunas prevenciones. Segundo, algo de historia sobre la comisión presidencial y el resultado que tuvo, y contarles una especie de actualización de en qué estamos ahora en esta materia. La primera prevención tiene que ver con las dos láminas que están ahí, que como ustedes podrán imaginarse, representan un pájaro en la mano y 100 volando. En referencia a ese conocido proverbio que dice exactamente lo mismo, porque en esta materia de la descentralización hay un proyecto de reforma constitucional en curso y hay, por cierto, voces asociadas a los más centralistas que dicen: mire, mejor dejemos esto para la reforma general de la Constitución o para la nueva Constitución, ¿ya? Y quienes creemos en la descentralización tendemos a pensar que en esta materia más vale pájaro en la mano que 100 volando. Avancemos en descentralización a través de una reforma constitucional de la Constitución actual, que nadie sabe mucho cómo se llama, si la del 80, la del 2005, la de Pinochet, la del Lagos, nadie tiene mucha idea, pero la que está. Avancemos en esto y eso nos va a establecer al menos un piso para una eventual nueva Constitución. Y lo segundo que quiero explicarles en estas breves palabras de prevenciones es que celebro harto que la facultad haya incluido este tema dentro de
un capítulo, como dijo el decano, de demandas sociales. Yo tengo mis serias dudas de que haya una demanda social específica por la descentralización en el país. Lo que hay, en cambio, son una enormidad de demandas sectoriales distintas que podrían tener una eventual mejor respuesta que la que tienen actualmente a través de un Estado más descentralizado o descentralizado que el que tenemos ahora. Sobre la base, creo yo, de esa aproximación es que todos los programas presidenciales, desde la elección del 94 para adelante, de una y de otra seña ideológica han prometido avances significativos en descentralización y muchos han prometido directamente, además, elección de la primera autoridad regional, del intendente. No fue una excepción la última elección, en donde las dos candidatas prometieron avances en descentralización. La candidata que ganó la elección, la actual presidenta Bachelet, lo hizo además con la mediación de una promesa de constituir una comisión amplia que asesorara a la presidencia para efectos de determinar cuáles eran las medidas que se consideraban sensatas o razonables para avanzar en esta materia. Ahí fue donde caí yo en esta comisión asesora presidencial, que creo yo tiene varios récords a su haber que quiero compartir con ustedes. Primero, es una comisión muy numerosa, tenía 32 integrantes. Éramos 33, pero el número 33 está un poco desprestigiado, así que decidimos bajarlo a 32. Uno se bajó y no fue nunca a las sesiones. Era una comisión además extraordinariamente heterogénea. Había allí gente que estaba muy a la izquierda del Partido Comunista y gente que estaba, no digo a la derecha de la UDI porque no existe, pero a la derecha, en el ala derecha de la UDI. Así que había una extraordinaria variabilidad ideológica y además mucha variedad también de procedencias, en el sentido de que había gente que venía del mundo municipal, desde luego exintendente, gente exministro, académicos, gente del mundo sindical, gente de Santiago, gente de regiones. Era extraordinariamente variopinta la comisión y eso hizo que el trabajo fuera además extraordinariamente interesante. Fue una comisión que además, a diferencia de muchas otras, trabajó durante los meses que estuvo constituida, desde abril a octubre del año pasado, en intensa sintonía con las organizaciones ciudadanas. La comisión sesionó en sesión plenaria en 6 regiones del país y además comisionó a algunos integrantes para que oyeran a las organizaciones sociales de cada una de las regiones del país, de manera que se recogió auténticamente el sentir de los dirigentes, de los actores políticos y sociales de cada una de las regiones del país. Enseguida tiene también una notable característica esta comisión, que es que pese a su diversidad logró emitir y entregarle a la presidencia en octubre del año pasado un informe que fue unánime, que contiene 70 medidas para la descentralización del país, que están además priorizadas, de manera que solo 10 de ellas se consideran esenciales y concurrentes y se priorizan en ese informe, estructuradas en 5 ejes distintos: uno constitucional, otro administrativo, otro económico y financiero, otro de capital humano y otro de participación ciudadana. En esos 5 áreas se eligieron 2 medidas en cada una de ellas para proponerle a la presidenta como prioritarios. Y tiene también esta comisión un récord bien significativo, que es que, entregado el informe a la presidenta, el gobierno, el ejecutivo, no solamente hace caso omiso de las 70 medidas, sino que hace justo lo contrario de lo que la comisión le propuso. Cosa que me voy a detener a explicarles un momento después. Y para terminar este catálogo de récord, resulta que esta es la única comisión que, frente al producto final, que es lo que el Ejecutivo manda al Parlamento, se reorganiza informalmente y
30 de los 32 integrantes firman un documento diciéndole a la presidenta, mire, esto no es lo que había que hacer, le sugerimos hacer esto otro. Eso creo yo que hace realmente excepcional a esta comisión. ¿Qué es lo que fue lo que ocurrió para contarles la intrahistoria en esta materia? Déjenme poner en silencio esta cosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que unos días antes del fin del año 2014, de Subdere se comunican con algunos integrantes de la comisión y nos dicen, miren, este es el texto que queremos enviar al Senado de reforma constitucional. Queremos su opinión, pero por favor bajo reserva porque no queremos que se difunda mucho. Y entonces las 3 personas que recibimos este texto lo leímos. El único abogado de esas 3 era yo. Y cuando leímos el mensaje de la presidenta, felicidad total, porque en el mensaje venía exactamente lo que la comisión había propuesto. Pero cuando empezamos a leer el articulado, que se suponía que traduce las ideas de ese mensaje, en ese mismo momento a mí se me cayó el pelo y quedé pelado como estoy. Porque el mensaje dice algo completamente distinto de lo que después dicen las normas propuestas. Entonces, como había esta disonancia entre mensaje y texto propuesto, bueno, nos juntamos con la gente de la Subsecretaría de Desarrollo y le dijimos, en la inocencia del provinciano, obviamente, en la inocencia del descentralista, oiga, parece que tienen un error aquí. Y nos dicen, a ver, ¿en qué sentido? ¿Por qué no nos entregan un texto alternativo? Y bueno, Vara se puso a redactar el texto alternativo, era el único abogado, como digo, de esos 3, el otro era el presidente de la comisión, Esteban Valenzuela, y el vicepresidente, Heinrich von Baer. Se lo mandamos, con la esperanza de que iban a decir, ay, de veras, parece que nos equivocamos en el texto, vamos a corregir el texto y hacerlo coherente con el mensaje. Y la presidenta entrega entonces el 31 de diciembre del 2014, del año pasado, a través del Senado, su proyecto de reforma constitucional. Y hete aquí que los ingenuos de los provincianos nos habíamos equivocado pensando que era un error del gobierno. El gobierno se mantuvo exactamente en sus 13 y genera una propuesta que, como digo, es totalmente contraria a la propuesta de la comisión. ¿Cuál es la norma esencial que hace que esta propuesta sea efectivamente contraria a lo que la comisión le sugiere a la presidenta de la República? Yo sé que estamos en un auditorio completamente ilustrado, pero no puedo resistir contar esta especie de broma jocosa, porque esto funciona sobre la base, que cuento cuando el auditorio no es ilustrado, funciona sobre la base de la distinción entre gobierno y administración en el ejercicio del poder. Ustedes recordarán, y probablemente todos lo saben, ese sujeto que a los amigos les dice, en mi casa mando yo. Yo soy el que decido si se hace un asado o no se hace un asado el día sábado. Yo soy el que decido qué carne se compra. Yo soy el que decido si compro carbón de espino o carbón de acá. Yo soy el que decido cuando lavo los platos. Las cosas menores, como por ejemplo si vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos, en qué colegio los ponemos, si arrendamos o si compramos una casa, esas se las dejo a mi mujer. Bueno, queda claro entonces que el que toma las decisiones importantes es el que gobierna, y el otro meramente administra con suerte. El que toma las decisiones hoy día en la región es el intendente. ¿Por qué? Porque el artículo 111, inciso 1 de la Constitución dice eso. El gobierno de cada región, el gobierno, la facultad de gobierno, ejercicio del poder en cada región, reside en un intendente que será de la exclusiva confianza del presidente de la República. Lo nombra sin preguntarle a nadie. Bueno, al senador de la región. Sí. El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción. Esa es la Constitución actual, 80, 2005, me da lo mismo. ¿Qué es lo que nos propone el gobierno? Esto. ¿No se fijaron en la diferencia? Se las voy a resaltar en rojo. Si todavía no se han fijado bien, control de cambios. Ahí está.
Ahí está. Esto es un homenaje a este señor que, no sé si alguien lo ubica, se llama José Tomás de Lampedusa. José Tomás de Lampedusa es un escritor italiano, nacido a fines del siglo pasado, que tiene un libro muy famoso que se llama El gato pardo, ¿no? Que refleja o se basa en la historia de un personaje cuyo lema es: hay que cambiarlo todo para que nada cambie. Ahí tienen. Ese es el gatopardismo que nos propone el gobierno. Por supuesto, yo en vez de poner a Lampedusa, también habría podido poner una foto de un gato y de una liebre, porque en el fondo lo que claramente están haciendo los centralistas en el gobierno, se da una pugna muy fuerte entre centralistas y descentralizadores también, que finalmente terminaron ganando los centralistas. Porque finalmente lo que está haciendo el gobierno es pasándole gato por liebre a la ciudadanía, porque entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿a quién elegiría la ciudadanía en el proyecto del gobierno? La respuesta es muy sencilla. Elige al que hoy día es presidente del CORE. Así de simple. Es decir, al que administra el FNDR, un 10% de los fondos públicos que se gastan en la región, 11% según las regiones, ¿ya? Y se supone que le agregaríamos un par de divisiones al gobierno regional para que se hicieran cargo de fomento productivo y otras cosas menores. Pero todo el poder sigue concentrado en el proyecto del gobierno en esa figura, el gobernador regional. Todo el poder sigue allí. Y lo dice además, en este sentido hay que reconocer que el gobierno ha sido súper honesto. No lo ha hecho con letra chica, lo ha hecho de manera completamente transparente. Lo dice con todas sus letras el proyecto del Ejecutivo. El gobernador regional no solamente tiene el gobierno de la región, sino que además tiene la coordinación y la supervigilancia y la tuición sobre toda entidad administrativa que se relacione con el Estado a través de un ministerio. Díganme que no. Y por cierto, tiene además todas las atribuciones de gobierno interior. ¿Qué es, en cambio, lo que proponemos nosotros? Entre paréntesis, hoy día, ese texto que... esto va a sonar tan farsante, pero en fin, lo voy a decir igual. Ese texto que redacté yo inicialmente tuvo la siguiente historia, y que Subdere desechó por completo. Primero, hicimos un texto, Heinrich von Baer y yo, para proponerle a la presidenta que este no era el camino adecuado. Pero con Heinrich von Baer nos preguntamos si no era acaso un poco demasiado momio el universo de firmantes, porque claro, von Baer tiene el apellido que tiene, él no es muy UDI, que digamos, pero tiene ese apellido y está frito. Y claro, yo como ex intendente del gobierno anterior éramos bastante poco plurales. Entonces decidimos que era una buena idea que este documento lo suscribiera el presidente de la comisión y otros 3 abogados, doctores en Derecho y profesores de Derecho, que eran el exministro Alejandro Ferreira, Juan Carlos Ferrá, ex decano de esta facultad, y Humberto Nogueira. Como todo en estas materias cuesta, hubo que transar en varios puntos, se modificaron varios otros, pero finalmente terminamos con un documento que llamamos Propuesta de Modificaciones Imprescindibles, suscrito por Vara, von Baer, Valenzuela, Ferreiro, Ferrada y Nogueira. El siguiente paso de esa propuesta de modificaciones imprescindibles fue que logramos que el resto de los 24 comisionados de la Comisión Presidencial suscribieran y adhirieran a ese texto. De manera que cuando se le entrega una nueva versión a la presidencia, por supuesto con copia al Ministerio del Interior y a Subdere, iba ya firmado por los 30 comisionados. Y lo último que ha ocurrido es que 5 senadores, Horvat, Quinteros, Pérez, Guiller y Saldívar, si ustedes se fijan, hay bastante pluralidad allí, en el sentido de que Horvat es independiente de regiones, Quintero es socialista de la 10ª región, Pérez es RN de la 5ª cordillera, Guiller es independiente pero elegido en cupo radical por la región de Antofagasta, y Andrés Saldívar, desde luego, es demócrata cristiano y elegido por la región del Maule. O sea, hay bastante variación ideológica allí. Y ellos lo que hacen es recoger esa propuesta
y transformarlo en moción parlamentaria. Y lo último que ha ocurrido es que en la semana anterior la Comisión de Gobierno y de Descentralización del Senado ve estos dos textos, el texto del gobierno y el texto de los parlamentarios. Entre paréntesis hay que decir que los parlamentarios en esta ocasión en la presentación de la moción reconocen expresamente y nominativamente el trabajo de cada uno de nosotros, así que no hay ninguna apropiación indebida intelectual de ninguna clase. Son sumamente honestos aquí. Y entonces en la semana anterior la comisión decide por la unanimidad de sus integrantes que el proyecto de reforma constitucional del gobierno no resulta satisfactorio y que se le encarga a los asesores legislativos de los senadores que busquen una forma de convergencia entre el texto de la reforma del gobierno y el texto de la moción parlamentaria. Y en este momento en lo que está es buscándose ese consenso o ese acuerdo, que naturalmente no se va a lograr porque son textos que son radicalmente distintos, ideológicamente distintos, así que finalmente va a tener que preferirse uno sobre otro. Hay buenas señales en el sentido de que la presidenta, en reunión con un grupo de instituciones regionalistas, a fines de la semana pasada, también se pronunció en contra y estaba disponible para bajar la figura del gobernador regional. Quiero terminar mencionándole solamente tres, el resto lo podemos dejar para las preguntas si es que las hay, tres materias en las que discrepamos fundamentalmente del proyecto del gobierno. Primero, el proyecto del gobierno no modifica el artículo 3 de la actual constitución, del texto constitucional actual, que establece el Estado de Chile como unitario sin ningún matiz. Lo grave del artículo 3 es que deja la descentralización y la desconcentración en un pie de estricta igualdad. Es decir, a la Constitución le da lo mismo que los órganos sean territorialmente desconcentrados o que sean territorialmente descentralizados. Ustedes saben la diferencia, así que no me voy a detener a explicarlo. Y eso a nosotros nos parece grave. Entonces lo que intentamos fue, bajo el principio del estrés normativo mínimo, o estrés constitucional mínimo, porque aquí se da una cosa muy curiosa, que los más revolucionarios de los sujetos que están en el gobierno y que quieren cambiarlo todo, resulta que cuando se les propone cambiar una cosa que transfiere poder a las regiones, les baja la timidez. Entonces el principio fue modificaciones mínimas. ¿Cuáles son las modificaciones mínimas en este artículo 3? Mantenemos la idea de Chile como Estado unitario, en primer lugar, pero establecemos sutilmente, pero con fuerza, en el inciso 2, una preferencia por la descentralización por sobre la desconcentración. Si ustedes se fijan en la diferencia entre las dos redacciones, lo que se establece es que, primero, debe ser descentralizado, ¿ya?, según la Constitución y la ley, la que también establecerá los casos de administración desconcentrada. Es decir, el principio es descentralizado y solo si no conviene o no se puede, etcétera, desconcentrado. Hay una leve matiz de preferencia por la descentralización. Y luego la idea de que todos los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento, etcétera, en vez de los órganos del Estado, que es de nuevo un matiz de que fortalece esta idea de Chile como un Estado unitario, pero con apellido, descentralizado. Esa es una primera cuestión en donde, les reitero, el proyecto de reforma constitucional del gobierno silencia por completo. Estamos en el tiempo, así que voy a ser muy breve aquí. Este es el artículo 111, que es la madre del cordero o la madre de todas las batallas, en donde nosotros lo que proponemos es que el gobierno y la administración, es decir, la decisión de si se tienen hijos o no se tienen hijos, y además la idea de qué carne se compra para el asado, reside en el gobierno regional. Miren la cosa revolucionaria que estamos proponiendo, que el gobierno de la región resida en el gobierno regional. La propuesta del gobierno dice que el gobierno de la región reside en alguien distinto del gobierno regional. Y que el gobierno regional está constituido por el intendente, que es el órgano ejecutivo, y por el consejo regional, todos elegidos por votación universal directa en conformidad a la ley. Al intendente le corresponde todo eso que le corresponde, y me salto para no abusar demasiado del tiempo que le corresponde usar al profesor Riesco. Nosotros lo que hacemos para la administración y el gobierno interior de la República es concentrar todas esas facultades en un órgano que denominamos delegado presidencial, que está a nivel provincial, ¿no?,
y que tiene todas esas atribuciones que además hoy día normalmente ejercen los gobernadores y que no ejercen los intendentes, o raramente ejercen los intendentes, que el orden público, que aduanas, que extranjería, etc. Y además conserva todo el control de la administración desconcentrada, completo. Pero a nivel provincial, para que no haya en una región dos cabezas, una con legitimidad y sin poder, y otra con poder y sin legitimidad, que es lo que es el resultado que nos lleva a la propuesta del gobierno. Y para terminar, nosotros lo que proponemos es agregarle a la Constitución un artículo 125 bis o 126 bis, ya no me acuerdo cuál es el número que hay que modificar ahí, con algunos principios que orienten la acción de los órganos del Estado en la promoción de la descentralización. Al respecto, por cierto, la actual Constitución no dice nada y el proyecto de reforma constitucional del gobierno tampoco. ¿Cuáles son estos principios que hemos seleccionado como los más relevantes a efectos de generar esta orientación, este mandato de optimización en materia de descentralización desde la propia Constitución? Primero, el principio de respeto a la autonomía de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Dos, el principio de doble subsidiariedad, esta idea de que las potestades públicas tienen que radicarse en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional y a este sobre el nacional, cada vez que ello sea necesario. Después les puedo contar lo dramáticamente distinto que es Chile en esto respecto a los países de la OCDE, a los cuales nos gusta tanto compararnos. La idea de equidad interterritorial, la idea de prohibición de la tutela, la idea de suficiencia presupuestaria. Todas esas directrices políticas o principios están allí contemplados y desde luego no lo están ni en la Constitución política vigente ni en el proyecto constitucional del gobierno. De manera que nosotros creemos que puede significar un aporte interesante si es que esto llega a puerto en algún momento. Si va a llegar a puerto o no va a llegar a puerto es una materia que estaremos viendo en las próximas semanas cuando se comience a concretar y a conocer el trabajo de los asesores legislativos de los senadores. Tenemos la impresión de que al menos en la Comisión de Constitución esto va a pasar porque tenemos mayoría en esa comisión. Y hay que ver qué es lo que después ocurre en sala. Desde luego, esto va a depender también de cuán capaces seamos de hacer presión desde las regiones sobre nuestros propios parlamentarios, sobre nuestros diputados y senadores. Es decir, lo que no hay que hacer es permitirle a nuestros senadores y a nuestros diputados que pasen colados, absteniéndose o votando a favor de una propuesta como la del gobierno, que claramente quiere mantener las cosas como están, todo el poder en Santiago y a las regiones meramente las migajas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Varas. Anunciaba al comienzo que vamos a alterar el orden de las presentaciones, esperando que llegue el profesor Elwin. Y vamos a dar entonces inicio a la inicialmente prevista tercera exposición, que es a cargo del profesor Vladimir Riesco, quien es abogado y licenciado en Derecho de esta Casa de Estudios y profesor de Derecho Ambiental de esta facultad, quien nos va a hablar del tema de la demanda social, como está titulado, del derecho al agua. Profesor Riesco. ¿Qué le pasó? El aparatito. El agua. Ahí está. Ya, bueno, buenas tardes y agradezco la asistencia. Y la verdad es que estamos utilizando el institucional. Somos una facultad con carrera acreditada por 6 años, así que pueden enviar a su hijo a estudiar acá. Serán bien atendidos. No, bueno, ¿de qué se trata el tema? Más que nada, el tema del agua y la Constitución es algo propio de la Constitución del 80. Esto no estaba presente en otras constituciones anteriores, absolutamente. Y de hecho, cuando se incorpora por la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, Jaime Guzmán planteó que era algo que le llamaba la atención, era una anomalía, una cosa novedosa.
Sin embargo, en la práctica, y según estudios realizados hay un estudioso del tema, Karl Bauer, que es un norteamericano, al cual tuvimos la oportunidad de conocer, estuvo invitado acá en esta facultad cuando yo estaba en primer año, el año 93. Y vino un gringo extraño que estaba haciendo su tesis en Berkeley y lo invitaron a que nos contara su visión de la legislación hídrica chilena. Y realmente era bien impresionante, muy completa, y ha ido fortaleciendo esa mirada con los años y se han ido acreditando sus observaciones con el transcurso del tiempo. Y bueno, y él planteaba, frente al tema de la presencia del agua en el inciso final del artículo 19, número 24 de la Constitución, como una reacción frente a la reforma agraria. Él decía, en el fondo es una vía para no retorno frente al tema de la reforma agraria. Y en ese contexto se plantea. Y bueno, vamos a ver qué problema esto nos genera hasta el día de hoy, porque en realidad hoy día no debiéramos estar discutiendo ese tema. O sea, el tema de la gestión hídrica debiera estar entregada al legislador, eventualmente incorporarse como derecho fundamental hoy día, atendido el avance del derecho al agua en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010. Pero más allá de eso, resolver los problemas vinculados con el derecho a propiedad sobre cosa incorporal respecto de los derechos de aprovechamiento de agua y vincularlos con la limitación al ejercicio de los mismos producto de la escasez hídrica que hay en el norte, es un lío que no debiéramos tener, pero que tenemos y debemos enfrentar. Bueno, esto es un ejercicio. La Universidad Diego Portales, en un trabajo Derecho Ambiental y Políticas Públicas del año 2010, hace este ejercicio. Y nos muestra que el río Copiapó en aquel periodo ya tiene una capacidad de recarga natural de 4.500 litros por segundo. Esa es la capacidad de recarga natural del Copiapó. Sin embargo, actualmente se están extrayendo, producto de las faenas mineras, agrícolas y otras, uso-consumo humano, 7.000 litros por segundo. O sea, estamos al doble de la capacidad de regeneración natural. Y no es de extrañar, por tanto, que el río esté seco. El lecho del río Copiapó esté seco. Ahora que se produjeron estas lluvias gigantescas en invierno, se llenó parcialmente, pero luego el río nuevamente ya se iba a secar porque no hay capacidad de regeneración natural al nivel de capacidad de actuación. ¿Y por qué se produjo esto? ¿Qué pasa? ¿Cuántos son los derechos de aprovechamiento otorgados en el río Copiapó? 16.000 litros por segundo. O sea, si se extrajeran todos los derechos de aprovechamiento del río Copiapó, o sea, se vaciaría el río Copiapó 4 veces en su capacidad de carga natural. ¿Cómo logramos reincorporar, llevar nuevamente agua al río Copiapó hoy día, si tenemos por otro lado la Constitución que consagra y reconoce el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, que legítimamente son utilizados por los titulares de los mismos? ¿Cómo lo podríamos hacer sin tener un conflicto de orden constitucional? Bueno, de eso vamos a conversar hoy día porque se está tratando de buscar solución. Hay un par de alternativas. Yo no soy muy optimista. He visto cómo se está llevando el tema de la Asamblea Constituyente hoy día. Estoy un poco moderado en ese sentido. Pero vamos a ver ahí qué pasa. Yo creo que al final va a ser tal vez la Corte Suprema la que va a terminar resolviendo estos temas como muchos otros en este país. Estoy equivocado de máquina. Como les decía, la importancia del agua, y contrastando con la escasez que tenemos en Chile, contrasta también con el hecho de que ya formalmente la Asamblea General de la ONU, por resolución 64292, ha declarado el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano o un derecho fundamental. Le da un reconocimiento formal. Frente a este tema, el proyecto de Código de Aguas que está discutiéndose en el Congreso, que ya salió de la Comisión de Recursos Hídricos, actualmente se encuentra en la Comisión de Agricultura, lo incorpora en el artículo 5 de este proyecto de Código de Aguas, el reconocimiento como derecho fundamental, y probablemente lo que va a ocurrir en el marco de la nueva Constitución frente al agua, lo más probable es que se incorpore cuando se redacte la nueva garantía del derecho a un medio ambiente sano, toda vez que el derecho a un medio ambiente libre de contaminación tiene una redacción que ya está superada por los requerimientos y por los problemas que presenta el entorno en nuestro país. Entonces probablemente en esa redacción se incorpore. Pero esta situación también nos lleva a nosotros a una paradoja, porque en definitiva se reconoce como un derecho fundamental que no se está garantizando, porque el contenido es derecho, en este caso es derecho al agua potable y el saneamiento. Pues bien, en Copiapó, por ejemplo, por dar un caso, el grueso del agua que se extrae de pozo profundo tiene una alta carga salina que genera un impacto en la salud de las personas,
una cantidad importante de afecciones renales, que provoca el consumo de agua potable, de agua chañar, y por tanto ya en esa ciudad ese derecho no se está cumpliendo. Es una situación que no se cumple y que ofrece garantía, o sea, y se dé una obligación del Estado frente a la ciudadanía. El informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales del año 2013 reconoce, frente al conflicto de agua en Petorca, que ya el problema de acceso al agua no solamente es un problema teórico, un problema futuro, vinculado a actividades productivas, sino que ya es un problema de derechos humanos, es un problema de igualdad y un foco de agudos conflictos sociales que se van a ir agudizando cada vez con más fuerza. Y así lo reconoce. ¿Y cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de este conflicto? Según la Universidad de Diego Portales, esto participó aquí Matías Guilov, que es un profesor visitante nuestro, dicen, bueno, que simplemente el sistema de gestión hídrica que tenemos en Chile no satisface, en este caso, los estándares impuestos por el derecho internacional. O sea, acá nuestro sistema no cuenta con un sistema de gestión integrada de cuencas, no se reconoce nuestro sistema del código, se basa en un mercado sin regulación, en donde los derechos de aprovechamiento se entregan a perpetuidad y en donde las facultades del Estado, en este caso de la Dirección General de Aguas, son muy limitadas. Recién con la reforma del 2005 algunas se incorporaron, especialmente algunas facultades ambientales que no son menores en cuanto a protección de cuencas, pero en cuanto a ente regulador son muy débiles y el grueso de los conflictos, la resolución de los mismos están entregadas a las organizaciones de usuarios, que son las asociaciones de canalistas, las comunidades de agua, las juntas de vigilancia y luego a los tribunales. Y a tribunales ordinarios, o sea, por tanto, tribunales no especializados. Entonces, el debate que se está dando también en este punto es la necesidad de llevar esta materia a tribunales especializados, que probablemente podrían ser los tribunales ambientales. También se está hablando de la idea de crear tribunales de agua. Yo lo veo bastante difícil y bastante oneroso para el Estado, viendo con lo complicado que fue crear los tribunales ambientales. Tal vez si le otorguen esa facultad a los tribunales ambientales. Pero ya la UDP reconoce también que el sistema tiene graves falencias. Ahora, ¿cuál es la historia de nuestro modelo hídrico, de nuestro modelo de gestión hídrica? Nosotros tenemos recién un modelo de gestión de las aguas en Chile con el Código del año 51. El Código Civil chileno, en el mensaje, sabiamente, ahí Andrés Bello, cuando hay gente visionaria, es bien agradable leer sus textos. Estamos hablando del siglo XIX, y él decía, mira, si nosotros entregamos la gestión del agua a una ley, al código, no vamos a asumir que Chile es un país diferente. O sea, Chile son varios países en uno. Y por tanto, la gestión del recurso deberá ser entregada a las ordenanzas locales, decían ellos en el mensaje. ¿Y cuáles fueron las ordenanzas locales? Primero, la Ley de Municipalidades de 1854, la Ley de Municipalidades de 1891, de la Comuna Autónoma, pero todas ellas regularon en forma muy débil el recurso agua, al grado que no pudieron resolver los conflictos que paulatinamente, con el desarrollo agrícola, con el crecimiento de la población, con la expansión de la frontera agrícola hacia el sur del país, se iban produciendo. Entonces, en definitiva, el primer código de aguas propiamente tal es el Código del 51. Este código se modifica el año 69 con el Código de la Reforma Agraria, que en el fondo es el mismo código. Y la característica fundamental de este código es que consagra, reconoce las aguas como bien nacional de uso público y permite a los particulares la constitución de derechos de aprovechamiento mercedes de agua, pero que tendrán la calidad de derecho, un derecho esencialmente administrativo y un derecho administrativo de carácter revocable. O sea, el derecho de aprovechamiento por el Código 51 es un derecho de aprovechamiento que se puede revocar en cualquier momento y que está sujeto a un proyecto. O sea, yo presento un proyecto de autoridad para ejecutar una determinada actividad, yo voy a regar o voy a utilizar el agua en esta función, y si no cumplía esa función, simplemente se extinguía el derecho caducado. Además, existía la posibilidad, en el caso del Código 51, se establecía un orden de prelación. Cuando hay un recurso escaso, hay varias personas solicitando derechos de aprovechamiento, se le entregaba a la autoridad criterios para poder jerarquizar unos usos respecto de otros. Bebidas, servicio de agua potable a la población, etc. Hay una serie de usos jerarquizados unos a otros. Bueno, recién el proyecto de ahora, artículo 5 bis, está incorporando de nuevo esta jerarquización, porque hoy día, ¿cómo se resuelve el conflicto cuando hay dos solicitantes de un recurso limitado a través del remate? O sea, simplemente el que tiene mayor poder adquisitivo concentra más derechos de aprovechamiento, y como no existe límite de tiempo para los derechos de aprovechamiento ni tampoco caducidad por no uso que se pretende establecer en el proyecto de nuevo código, simplemente no hay forma de revertir esa situación. Ahí vamos a ver, hoy día se quiere instaurar
de nuevo este orden de prelación. El 51 ya lo establecía. El año 69 se fortalecen las facultades del Estado frente al manejo del recurso. Se crea la Dirección General de Aguas. Este es el llamado Código de la Reforma Agraria. Y este código, en el fondo, fortalece, entre otras, crea más causales de caducidad, la no utilización del recurso en un plazo de 2 años, el utilizarlos y luego dejar de utilizar el derecho de aprovechamiento, si se le da una utilización distinta a aquella por la cual se le solicitó, si los derechos de aprovechamiento son utilizados por terceros. Todas esas causales que permitían caducar el derecho de aprovechamiento y devolver el agua para poder darle un uso diferente, más acorde a las necesidades que existan en un momento determinado. La virtud, la desventaja de este modelo era la precariedad del derecho de aprovechamiento, la dificultad de proyectar inversiones de largo plazo por parte de los inversionistas que estuvieron trabajando con el recurso. Pero la gran ventaja es que le daba la flexibilidad suficiente al modelo para poder enfrentar situaciones de crisis hídrica, estrés hídrico como el que estamos viviendo en Chile hoy día y que ya no se va a detener, porque hoy día nosotros estamos enfrentando un proceso de aridización a nivel nacional, producto del cambio climático además. Bueno, pero se discutió la nueva constitución, la comisión de estudios. Increíblemente, este párrafo tan pequeño, 4 líneas, el 1994, se discutió en 3 sesiones de la comisión de estudios. La sesión 182, 183 y 184. En ella destaca la opinión, por ejemplo, del comisionado Sergio Díaz, donde esclarece y él indica cuál es la razón de la incorporación de esto. Y señala que en el fondo es la única manera de asegurar o de brindar seguridad jurídica para lograr inversiones en el ámbito hidráulico, inversiones de largo plazo. Yo estuve revisando la evolución en las inversiones hidráulicas, en la cantidad de superficie regada en Chile, comparándola con otros países de América Latina en el periodo, y es similar, no hay grandes diferencias. Según Bauer, sí, él decía que se permitieron grandes obras de riego a partir de esta reforma constitucional, o sea, de la Constitución del 80. O sea, el logro se logró aquello de atraer inversión privada. Pero decía también, la gran desventaja es que los desequilibrios del modelo hacen que este beneficio no acarree un bienestar para la sociedad en su conjunto y termina transformándose en un obstáculo, porque de hecho el grueso de los derechos de aprovechamiento fueron constituidos en forma especulativa, simplemente. Y este es el texto que tenemos, que simplemente al final del 1994 se indica que el derecho de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley le otorga a los titulares el derecho de propiedad. ¿Cuál es el problema de esto? Que si eventualmente para poder restituir el agua a un cauce de un río seco, como el río Copiapó, producto del sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento, respecto a los cuales no tiene ninguna responsabilidad particular que los constituyó, si es privado de ese derecho de aprovechamiento, ¿qué pasa? Debe ser indemnizado, debe ser expropiado. Y el litro por segundo hoy día está costando entre $60.000 y $80.000. Entonces, yo les pregunto, o sea, ¿ustedes creen que se va a proceder a expropiar? Es imposible, no va a ocurrir. Entonces, frente a ese escenario complejo, se han planteado alternativas de solución. ¿Cuáles son las alternativas? Voy a avanzar rapidito porque ¿cómo estamos? Estamos medio justos, ¿cierto? Estamos con 13 minutos, ya 7 minutos. Ah, ya, estamos bien. Entonces alcanzamos a ver algunos líos acá que me interesan. A ver, al poco tiempo de entrada en vigencia la Constitución, se entra en vigencia el Código del 81. Y el Código del 81, según nos indica Bauer, aquí es bien brutal. Dice, el año 79-80, las ideas neoliberales se reciben en forma prácticamente pura en el Código. El objetivo del código era lograr una adecuada asignación de este recurso escaso a través de la negociación entre privados. O sea, acá, como les señalaba recién, los conflictos se resuelven entre organizaciones de usuarios, solo supletoriamente intervienen tribunales, las facultades reguladoras del Estado son nulas, no existen, se incorporan recién con la reforma del año 2005, los derechos de aprovechamiento se otorgan a perpetuidad y sin condición alguna. O sea, y por tanto, ¿qué ocurre? Como era gratuito constituir derechos de aprovechamiento, personas bastante... Me habría gustado que mi papá, hace poco le decía a un amigo, habría sido bueno que mi papá hubiera sido hábil para esto y hubiera constituido muchos derechos de aprovechamiento en el norte y después me los hubiera heredado, porque no tendríamos que trabajar, o sea, tendríamos mucho dinero. Y eso no costó nada. Entonces, mucha gente se armó de derechos de aprovechamiento de una gran cantidad y luego, cuando se produjo el auge económico, los vendió. Y así se armaron de fortunas importantes, simplemente especulando.
¿ya? Simplemente especulando. Entonces, en este caso, Bauer nos dice, o sea, acá llama la atención que el Código de Aguas, el modelo de gestión hídrica, es un caso extraño en donde los principios neoliberales son recogidos con una total, brutal y absoluta pureza. O sea, eso es lo que en el fondo él nos dice, y es así. O sea, hoy día, lamentablemente, es un tema complejo. Características, como les decía, derecho de aprovechamiento otorgado a perpetuidad, un mercado desregulado. Se considera que el mercado en este caso es el único gestor y asignador del recurso, nula capacidad de reguladora del Estado, y los conflictos solo se dirimen entre asociaciones de usuarios y eventualmente tribunales sin especialización. ¿Qué es lo que se está planteando hoy día? Hoy día se está procurando resolver este tema, primero por dos caminos. Un camino que ya se ingresó al Congreso, un proyecto de nuevo Código de Aguas. Este nuevo Código de Aguas reafirma el carácter público de los derechos de aprovechamiento, establece además usos prioritarios, se otorgan derechos de aprovechamiento, pero no condicionados, sino que a un plazo de 30 años, que yo creo que es excesivo, ¿no? Es excesivo, pero se otorgan. Y finalmente se reconoce el derecho al agua como un derecho fundamental, ¿ya? El artículo 5º. Aquí tenemos el artículo 5º del proyecto. Pero también se establece la caducidad por no uso en el artículo 6º. Pero presenta un lío. Tenemos el siguiente problema. Vamos acá, saltamos rápidamente. Artículo 1º transitorio. Esto es obvio, porque de lo contrario tendríamos un problema de constitucionalidad. Nos dice, los derechos de aprovechamiento reconocidos y constituidos antes de la publicación de esta ley seguirán vigentes. O sea, y la caducidad se aplicará solo a los derechos de aprovechamiento constituidos a futuro, la caducidad por no uso. Ahora, el problema es que los derechos de aprovechamiento en Chile se encuentran asignados más de un 75%. Por tanto, si queremos que esta medida sea relevante para resolver el conflicto hídrico, especialmente en la zona centro-norte del país, no va a servir. Pero también la gente que está haciendo esto no es tonta, o sea, está buscando solución, porque en realidad este es un problema crítico, que si no se resuelve podríamos enfrentar una crisis social y política importante en el mediano plazo. ¿Cuáles son los caminos? Me confundo yo, porque estoy con dos máquinas. Bueno, esto antes de ir al último, tenemos acá 9 proyectos de reforma constitucional del 1994 inciso final. Ninguna ha fructificado. La más relevante es la del 2010. Un mensaje presidencial que busca derogar el inciso final del artículo 19.24 y incorporar la inapropiabilidad de las aguas en el 19.23. Ese es como el más avanzado, pero no tiene articulado, o sea, en el proyecto que yo revisé no había articulado transitorio. Por tanto, también rige hacia lo futuro. Y yo creo que ustedes también han visto muchas veces parlamentarios, incluso algunos de la zona, que se toman de las manos y proclaman la nacionalización del agua. Yo creo que lo han visto. Y ahora sí, y la gente aplaude ingenuamente. Pero el problema es que sin resolver el tema del 1924 y hacernos cargo de los derechos adquiridos, no tiene solución el problema. O sea, todo rige hacia lo futuro y hacia al 25% de los derechos de aprovechamiento que no se han constituido. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? En la jornada de Derecho Ambiental de nuestra universidad, se planteó una idea que me gustó harto, pero la veo compleja. Fuimos bastante escépticos, pero tal vez la pelea que va a haber que dar es entender que hoy día el problema de estrés hídrico y de aridización está afectando prácticamente más de la mitad del país. Se justifica absolutamente en virtud de la función ambiental de la propiedad el limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Esa es la línea que lleva el proyecto de código que está en el Congreso. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? O sea, probablemente se va a plantear la discusión sobre si estas limitaciones impuestas afectan la esencia o no afectan la esencia de estos derechos de aprovechamiento, por un lado, y por otra parte, lo más probable es que esto va a terminar judicializado. El fantasma que recorre Chile en este momento, Galletué confisca un fallo antiguo de los años 90, en donde a partir del decreto que declaraba la Araucaria como monumento natural, Comunidad Galletué, una familia de agricultores que tenían bosques de Araucaria, un proyecto forestal, demandaron al fisco y obtuvieron un resultado favorable. Entonces, ese temor siempre está presente y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero este es un cuello de botella importante. ¿Qué es lo más probablemente que va a ocurrir? Y con esto cierro.
Lo que probablemente va a suceder, si es que se logra una nueva constitución por cualquiera de las vías planteadas, es que en el catálogo de derechos fundamentales, especialmente en el catálogo referido a medio ambiente, probablemente se va a incorporar el derecho al agua y al saneamiento. Y eso ya sería un avance importante. La resolución del tema del derecho de propiedad pasa por una discusión más profunda, que yo creo que vamos a tener que plantear, pero no se va a lograr de aquí al otro año o 2 años más. O sea, acá el tema es discutir el régimen de propiedad respecto a los recursos naturales, y yo creo que es un tema muy interesante a conversar, pero una discusión de largo plazo. Eso. Muchas gracias, profesor Riesco. Si el proceso constituyente se desenvuelve con la misma impecable uso de los tiempos del profesor Elwin, tenemos un buen futuro en camino, ya que se incorporó, pero precisamente cuando estaba terminando el profesor Riesco. Así que presento a don José Elwin, quien es profesor de Derecho Indígena de nuestra facultad y es también codirector del Observatorio Ciudadano. Y José Elwin nos va a hablar de la tercera demanda social que estaba en este panel, que es de la de los pueblos originarios. Figura como tema pueblo originario. Veremos acá si José nos habla de cuáles son las demandas, si es reconocimiento, si es autonomía, reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera. José, cuando estimes tus 20 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, mis excusas. Vengo llegando de Santiago, tenía un compromiso esta mañana y bueno, coincidió con poder llegar a tiempo para por lo menos hacer mi presentación. Lamento no haber escuchado las demás presentaciones. Y el tema que se me propuso presentar es el tema en este marco de las demandas sociales, las demandas de pueblos indígenas. Yo quisiera referirme a 3 temas fundamentales: las demandas de los pueblos indígenas en torno a la nueva constitución y eventualmente el proceso constituyente, al proceso constituyente mismo y sus implicancias para pueblos indígenas, y a los contenidos de una nueva constitución en relación a los pueblos indígenas. La primera reflexión que cabe hacer respecto al tema de las demandas es sobre el carácter de las demandas de los pueblos indígenas dominantes y si la nueva constitución figura o no entre sus prioridades. Para comenzar, hay que señalar que los pueblos indígenas, como sabemos, son numerosos, 9 al menos reconocidos, y más aún hay en su interior una diversidad como la existe al interior de la sociedad chilena. Un tema de conversación para quienes trabajamos con pueblos indígenas. Hay un diálogo en torno a un cuestionamiento a las dificultades de los movimientos indígenas de tener cohesión. Sin embargo, la respuesta desde los movimientos indígenas, bueno, ¿qué pasa con la cohesión de la sociedad chilena? Hay tanta diversidad como al interior de la sociedad chilena. Hay que referirse en particular a la situación del pueblo mapuche por su significación demográfica y política, y además tiene especial relevancia para este espacio en el que estamos. En el mundo mapuche hay una gran diversidad. Francisco Buenchumilla, el exintendente de la Araucanía, en su propuesta sobre la Araucanía y sobre la solución del llamado conflicto mapuche, identificaba 3 tendencias dentro del movimiento. Una que busca la acumulación de poder mediante el acceso a la estructura política del Estado, otra que propone la autodeterminación y estrategias de visibilidad nacional e internacional, y una tercera que opta por la ruptura mediante el uso de la violencia con fines de control territorial y superación del capitalismo. Si bien es cierto que existe esta diversidad, no es menos efectivo que existe también una tendencia en las últimas décadas al interior de las organizaciones del pueblo mapuche que ha transitado desde una demanda de reconocimiento e inclusión en el Estado a una demanda de autodeterminación y autonomía. Como señala el antropólogo Rolf Fester, las demandas mapuche han transitado de demandas campesinas a demandas étnicas, como identidad, lengua, discriminación positiva, a una demanda etnonacional de reconocimiento como pueblo, nación y de sus derechos colectivos. Así, es un hecho evidente
que la demanda de reconocimiento constitucional de los movimientos indígenas y del movimiento mapuche, que fuera central al momento de la transición, hoy día ha sido sustituida fundamentalmente por la demanda de territorio y autonomía. Un ejemplo de este cambio en el foco de las demandas lo encontramos en un movimiento de reciente creación, el Pacto Mapuche por la Autodeterminación, conformado en el 2013, que sostiene básicamente que los pueblos mapuche, como pueblos indígenas, les asiste el derecho a la libre determinación y que este está reconocido, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, y que se ejerce sin condición alguna, sin necesariamente esperar que el Estado le reconozca ese derecho de libre determinación. Si analizamos las demandas del pueblo Rapa Nui, vemos que esta tendencia no es aislada y que la reclamación de este pueblo creciente por la autodeterminación y un estatuto diferenciado de autogobierno para la isla de Pascua, cuando no, en algunos casos de abierta independencia, está aún más consolidada. Demostrativos son los conflictos muy recientes en torno a la administración, por ejemplo, del área protegida que CONAF históricamente ha administrado allí. Por lo anterior, es que no nos debe extrañar que los pueblos indígenas no hayan jugado un rol protagónico en el debate constitucional que hoy nos convoca. Tampoco debe extrañarnos el que, salvo contados movimientos como Identidad Lafkenche o el Partido Político Mapuche en Formación o el Mapugüen, las organizaciones representativas de estos pueblos no hayan manifestado su adhesión a la Asamblea Constituyente. Interesantemente, el PACMA, el Pacto Mapuche por la Autodeterminación, propone una Asamblea Constituyente, pero una Asamblea Constituyente mapuche. Y no está claro cómo esa Asamblea Constituyente mapuche dialoga con la posible Asamblea Constituyente que desde la sociedad chilena se propone. No obstante ello, surgen desde la intelectualidad mapuche voces que sí piensan que el proceso constituyente y que una nueva constitución es un mecanismo relevante para la afirmación de la identidad y de los derechos de los pueblos indígenas. José Marimán, cientista político mapuche, plantea que los pueblos indígenas deben y tienen la obligación de participar en los procesos constituyentes como una manera de promover el respeto por los derechos colectivos y los derechos políticos de los pueblos indígenas, expresado en la idea de ver garantizado que en dicho proceso se desenmascaren las ideas colonialistas respecto de los pueblos indígenas y que el país avance hacia abrazar el pluralismo nacional, étnico o etnonacional. Coincidentemente con ello, el exintendente Huenchumilla también ha planteado la aspiración de que Chile avance hacia un Estado plurinacional y también ha adherido a la idea de una asamblea constituyente como un mecanismo. Segunda reflexión es sobre el proceso constituyente y los pueblos indígenas. Si para la sociedad chilena la historia constitucional del país tiene marcados déficits desde la perspectiva de la generación democrática e inclusiva de sus cartas fundamentales, para los pueblos indígenas dicha exclusión, como sabemos, es aún más brutal. El PACMA, el Pacto Mapuche por la Autodeterminación, dice: desde el punto de vista constitucional, los mapuches fuimos excluidos desde un inicio por parte de la República y posteriormente por todas las constituciones políticas y últimamente los proyectos sobre reconocimiento constitucional que se han discutido en el Parlamento chileno por 2 décadas. La inclusión de los pueblos indígenas en los procesos constituyentes tiene, a mi entender, fundamentos relevantes, centrales en los derechos humanos internacionalmente reconocidos a todos los pueblos, pero en particular a los pueblos indígenas. En particular, me refiero al derecho de libre determinación, derecho que la Declaración de Naciones Unidas hace extensiva a los pueblos indígenas en igualdad de condiciones que a otros pueblos. Tiene fundamentos, además, en el Convenio 169, cuando plantea que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y en todos los niveles en instituciones electivas y organismos administrativos responsables de adopción de decisiones que les conciernen. Por último, está el polémico derecho a la consulta, que también está establecido en el Convenio 169, digo polémico en su implementación porque es
claro en términos de su reconocimiento, que obliga a los estados a consultar a los pueblos indígenas cuando se adoptan medidas legislativas que les afectan, como sería el caso, evidentemente, de una asamblea, de una nueva constitución. Desde la perspectiva de la teoría constitucional, resulta fundamental también tener presente, como lo señala el constitucionalista keniano Josh Gay, que el texto constitucional no es un fin en sí mismo, sino un proceso que mira hacia el futuro y que, entre otros objetivos, debería promover la reconciliación entre los grupos, el ejercicio y protección de sus derechos y la elaboración de objetivos y valores compartidos de una sociedad. Para ello resulta fundamental entonces que el proceso constituyente se verifique a través de procesos inclusivos de toda la diversidad, como son las asambleas constituyentes. Las asambleas constituyentes, como sabemos, encuentran su fundamento en la concepción de que la soberanía reside en el pueblo, pero en este caso no estamos hablando de un solo pueblo, sino que estamos hablando de diversos pueblos, y por lo tanto que estos tienen el derecho a dotarse de una constitución. Ello supone, ¿no es cierto?, que estos pueblos que comparten un mismo territorio y un mismo Estado dialogan en un espacio plural, como debe ser una asamblea constituyente, en torno a esa carta fundamental o ese pacto social con características interculturales. La experiencia de los estados, de otros estados de la región, puede servir como un antecedente respecto a la importancia de la inclusión indígena en los procesos de elaboración constitucional. Algunos de los ejemplos más relevantes se suelen aquí citar los de Bolivia y Ecuador. Se olvida el caso de Colombia, donde los pueblos indígenas fueron artífices de la construcción y de ese pacto que derivó en la aprobación de la Constitución del 91, con 2 de 70 representantes. El caso de Bolivia, por cierto, con un 35% de los representantes electos en la Asamblea Constituyente de ese país, y el caso de Ecuador, donde los pueblos indígenas participaron con 5 de 124 asambleístas en la Asamblea del 2008. Más allá de las frustraciones que estas constituciones han generado en los pueblos indígenas, dado que no se han implementado muchos de los derechos que le fueron reconocidos a los pueblos indígenas, la participación indígena en estas asambleas fue clave en la construcción de acuerdos interculturales basados en el reconocimiento de derechos fundamentales de estos pueblos. Tercero, y por último, el análisis de los contenidos de la nueva Constitución en relación a los pueblos indígenas. Si bien los contenidos de una constitución política en relación a los pueblos indígenas no pueden ser preestablecidos, sino que deben ser el resultado de un proceso de diálogo basado precisamente en esa coexistencia de distintos pueblos al interior del Estado y de su derecho a libre determinación, la experiencia de América Latina da algunas orientaciones sobre temas centrales que deben ser considerados en una nueva constitución en relación a los pueblos indígenas. Rodrigo Uprimni, un constitucionalista colombiano que participó del proceso constituyente colombiano, constata que en América Latina 11 constituciones han sido elaboradas vía Asamblea Constituyente, revisaron el concepto de nación, dando paso al reconocimiento de la diversidad étnica y pasando en algunos casos de los reconocimientos de multiculturalidad a la plurinacionalidad e interculturalidad. Reconocieron derechos humanos pero internacionalmente reconocidos, pero también, y esto es fundamental para el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, los derechos de tratados internacionales en el bloque de constitucionalidad, con lo cual se genera un fenómeno de doble reconocimiento expreso en los textos constitucionales, pero también en la medida en que los tratados internacionales de derechos humanos aplicables a los pueblos indígenas son incorporados como parte del bloque de constitucionalidad, tienen ese doble reconocimiento. Hay un proceso, Raquel Irigoyen, una jurista peruana, da cuenta de lo que llama 3 ciclos de la reforma del Estado en América Latina para dar cuenta de la diversidad étnica y cultural, verificados desde la década de los 80 hasta la fecha. Los más relevantes son los 2 últimos ciclos, el de las reformas multiculturales de los 90, verificado en la mayor parte de los estados de América Latina,
que resultaron en el reconocimiento de los pueblos indígenas, en algunos casos de su carácter preexistente, del carácter multicultural de los estados, concepto hoy cuestionado desde la teoría política, pero también por los pueblos indígenas, del derecho consuetudinario, de derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales, de participación política especial, como en el caso de Colombia y Venezuela, y en algunos casos, como Colombia y México, de formas de autonomía. Pero tal vez el más rico y el más cercano en el tiempo es el tercer ciclo de las reformas constitucionales y de las nuevas constituciones de América Latina, que se dio en el caso de Ecuador el 2008 y de Bolivia el 2009. Estas constituciones políticas tienen como elementos comunes, primero, estados de alta demografía indígena; segundo, producto de procesos constituyentes con activa participación indígena. Ambos tienen además un elemento en común, que sustituyen la matriz del Estado-Nación al reconocerse como estados plurinacionales en el marco de la unidad del Estado. Y además proponen como forma de relacionamiento entre pueblos diferenciados la interculturalidad, que supone, por ejemplo, el reconocer principios propios de los pueblos indígenas como principios ético-morales, no solo de los pueblos indígenas, sino que también proponerlos como parte del legado de una sociedad plural. También, desde el punto de vista del derecho, una innovación, un cuestionamiento al paradigma del derecho como un derecho aplicable a los individuos y a los pueblos. Propone, en el caso de la Constitución de Ecuador, los derechos de la naturaleza o la naturaleza como sujetos de derecho. En fin, un conjunto de otros derechos sobre la tierra, territorio y recursos naturales, y en el caso de Bolivia, derechos de libre determinación y autonomía. Estas experiencias nos dan algunas pistas de los temas a ser debatidos en un proceso constituyente en Chile. No es posible, en mi opinión, volver atrás. Ellas están marcadas también por ciertos ciclos temporales que dan cuenta del avance del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a los pueblos indígenas. Las reformas multiculturales fuertemente influenciadas por el Convenio 169, las reformas plurinacionales e interculturales fuertemente marcadas por la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. No sé si me quedan 2 minutos para hablar de un par de desafíos. Inclusive más, hasta 5 minutos. Ya. Desafíos para Chile. Los desafíos para Chile son enormes. Primero, partía por reconocer que los pueblos indígenas y sus organizaciones crecientemente o mayoritariamente dentro de su diversidad no han puesto un énfasis en una nueva constitución y tampoco en el proceso constituyente, salvo las organizaciones a las que me refería. Hay, a mi entender, desde la sociedad chilena y desde quienes pensamos que este país no solo necesita una nueva constitución, sino que necesita un acuerdo social intercultural, hay, a través de vías plurales, como son la Asamblea Constituyente, hay un desafío que dice relación con la seducción a los pueblos indígenas en torno a la necesidad de una nueva constitución y un proceso constituyente, como un proceso válido para no solo para el reconocimiento, que era la demanda central de la década del 90, sino que para un proceso válido para la deconstrucción del concepto del Estado-Nación, monoétnico, excluyente, que los pueblos indígenas, como sabemos, rechazan. En esta realidad de desmotivación o falta de involucramiento de los pueblos indígenas en el proceso constituyente, hay responsabilidades, a mi entender, compartidas. En el mundo mapuche, y esto no lo digo acá, sino que es un proceso de un diálogo intercultural, hay una incapacidad o una dificultad, digámoslo así, de generar alianzas con otros sectores, toda vez que
los pueblos indígenas, en particular el pueblo mapuche, siente que su realidad es única y que no es comparable o análoga a la de otros sectores de la sociedad chilena que sufren igualmente situaciones de postergación, marginación, discriminación. Hay una desconfianza histórica que es difícil de superar. Y desde la perspectiva de la sociedad chilena y particularmente de los movimientos que han promovido la Asamblea Constituyente, hay yo diría, una autorreferencia de los actores constituyentes y de los actores políticos. Hay una incapacidad de ver al otro y de entender que un pacto social, en el caso de un país conformado por distintos pueblos, requiere, ¿no es cierto?, de un diálogo con esos otros pueblos que tiene los fundamentos que antes señalaba. Y de entender que el proceso constituyente es uno que implica, por tanto, el ejercicio de los derechos de libre determinación, no solo del pueblo chileno, sino que de todos los pueblos que aquí habitan. Los aprendizajes de la experiencia comparada, me refería a la experiencia de América Latina. Interesante señalar muy brevemente para concluir el caso de Nepal, muy desconocido en nuestro contexto, que hace 2 meses atrás acaba de aprobar una nueva constitución, producto de un largo proceso constituyente que data del 2008, con 2 etapas, y con una inclusión del mundo indígena, que constituye el 40% de la población, pero a través de partidos políticos. Los pueblos indígenas de Nepal recurrieron a instancias internacionales y también a la Corte Suprema de ese país, reclamando el derecho de una participación a través de sus instituciones representativas, participación que nunca se concretó. Pues bien, hoy Nepal está sumido en un proceso de movilización social indígena porque esa constitución que fue aprobada no recogió demandas fundamentales, entre ellas un federalismo basado en identidades regionales y en identidades étnicas, un voto proporcional y un Estado secular. Da cuenta, ¿no es cierto?, una realidad que está ocurriendo en estos días, luego de un proceso constituyente de casi 8 años, de cómo, si no se incorpora los pueblos indígenas en este proceso, las implicancias que ello puede tener y la falta de legitimidad de la Carta Constitucional que sea aprobada. Por último, están los aprendizajes del derecho internacional y la necesidad de tomar en cuenta estos compromisos internacionales que Chile ha asumido y de que el proceso constituyente sea orientado en esta materia por esos ejes: libre determinación, participación y consulta. Gracias. Muchas gracias, José. Damos entonces espacio a una ronda de preguntas en este panel de demandas sociales. Se ofrece la palabra. Sí. Primero que nada, muchas gracias por las 3 presentaciones. Quiero hacer una pregunta a cada uno, muy breve. Quería saber si es que dentro del debate de la descentralización en algún punto asomó el tema de los pueblos indígenas. Si es que se discutió, y si es que se discutió, cómo se llevó adelante esa discusión. Respecto al profesor Riesco, a mí me parece que lo que usted en algún momento, en una parte de su presentación, dijo que la demanda social por el tema de las aguas va con el tiempo a adquirir mayor urgencia. A mí me parece que ya hay una urgencia respecto al tema. En la provincia de Petorca se creó un movimiento que lleva el nombre de Moatima, que yo he visto que ha aparecido con mucha fuerza en los medios de comunicación. De hecho, hay unas querellas del exministro Pereyoma en contra de Rodrigo Mundaca, el dirigente de Moatima. Entonces, a mí me parece que la urgencia ya está planteada, y ante esa urgencia, ¿cómo se responde a ese problema? Y finalmente, al profesor Elwin, si es que el Estado chileno o este proceso constituyente de alguna manera
ha de seducir a los pueblos indígenas para que participen de él. ¿Cuál cree usted que serían las condiciones mínimas que se deberían ofrecer para que eso suceda? Gracias. ¿Partimos en el mismo orden? Sí. La respuesta es sí. Esta cuestión relativa a todos los pueblos indígenas, pero muy especialmente a la Araucanía, que tiene una connotación claramente diversa, fue objeto de discusiones en el seno de la comisión. Y allí se optó por una fórmula que era, yo diría, de carácter procedimental, en el sentido de proponer que la Constitución estableciera la posibilitación de que ciertas regiones se declararan, no hacerlo desde el centro, sino que desde las regiones se declararan como regiones plurinacionales, con posibilidad de participación política diferenciada para los integrantes de las naciones en cuestión. Y en ese sentido se votó por la posibilidad de cupos especiales para, por ejemplo, el Consejo Regional, de cupos especiales para la Cámara y para el Senado. Se estableció también la posibilidad de que las propias regiones determinaran diferencias en su nomenclatura, como ocurre, por ejemplo, con las autonomías españolas, en que el cabeza de región en el País Vasco se llama Lendakari. Pero en definitiva lo que caracteriza fundamentalmente la propuesta de la Comisión es eso, generar procedimientos que permitan y no imponer situaciones o condiciones, y menos imponerlas desde el centro. Está en el informe de la Comisión. Bueno, efectivamente es un problema acuciante hoy día. O sea, está, de hecho, en unas presentaciones indicábamos que ya ha sido planteado como un problema de derechos fundamentales y todo. Sí, el tema de la solución, justamente en las jornadas lo que se discutió fue con gente de Modatima, que planteaban que la vía inmediata para ir resolviendo el tema es aprovechar, o sea, atacar o tratar de solucionar el tema a través de la función ambiental de la propiedad. O sea, ¿por qué? Porque lo que se está planteando hoy día son limitaciones al ejercicio de los derechos de aprovechamiento, que es lo que está planteando el nuevo código que propone el gobierno. Y ahí va a surgir la discusión. Si estas medidas son profundas al nivel de que puedan ser consideradas una privación del derecho o afectan el derecho en su esencia o no. Y ahí se da una discusión de carácter constitucional. Pero por esa vía se está atacando hoy día. O sea, por esa vía, y yo creo que lo que va a plantear el gobierno va por ahí también. Porque en el fondo es la discusión más sencilla. A lo que me refiero yo, una discusión futura, que es una discusión más potente respecto del derecho a propiedad en relación con los recursos naturales. Yo creo que hay una discusión más profunda porque no es lo mismo una cosa incorporal, artificial, qué sé yo, que un derecho de propiedad vinculado con algún tipo de recurso natural como el derecho de aprovechamiento de agua. Que, claro, el agua pertenece, es un bien nacional de uso público, pero el derecho de aprovechamiento respecto de él hay un derecho de propiedad. Es complejo. ¿Cómo indemniza? Si indemnizas utilizando los criterios generales, hoy día tienes que pagar $60.000 a $80.000 por litro por segundo, lo que es absolutamente inviable para el Estado. Entonces ahí hay un problema mayor. Y el criterio que existió en la época de la nacionalización del cobre fue atender a la inversión realizada por el particular. Bueno, esa es una discusión que deberemos dar en el corto plazo. Sí. Bueno, primero señalar que las condiciones mínimas tienen que ser determinadas por los propios pueblos indígenas. Ahora, yo puedo dar mis opiniones al respecto, como la ti, sobre el movimiento, sus demandas, sobre ciertos contenidos mínimos de procesos constitucionales y contenidos de esas cartas fundamentales. Tal vez aprovecho de hacer un comentario y pido excusas porque posiblemente ya fue objeto de análisis en la mañana, pero si uno analiza la convocatoria de la presidenta, tal cual está, es una convocatoria que fundamentalmente reconoce los límites de la institucionalidad vigente y adecúa un itinerario a esa institucionalidad vigente. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, a mí me parece que eso no es aceptable. Me parece que la instancia
y esas alternativas abiertas, ¿no es cierto?, de una comisión bicameral y otras modalidades, son, yo pienso, inaceptables para los pueblos indígenas, toda vez que si uno analiza la conformación del Congreso actual. La Asamblea Constituyente aparece como la más relevante, y en ese sentido, como ciertas condiciones de una Asamblea Constituyente, condiciones mínimas de un proceso constituyente, porque sus resultados dependerán de una serie de factores del ejercicio del diálogo intercultural y de esa libre determinación de los pueblos. Pienso que temas centrales son una representación proporcional a la demografía indígena, una representación a través de las formas de organización propias de los pueblos indígenas y no a través de los partidos políticos. Hacemos todos los problemas que eso plantea, y eso ha sido un tema de debate también en los procesos constituyentes de otros países de América Latina, y como señalaba también en el caso de Nepal. Y finalmente un tema que habrá que ver cuál es su modalidad, digamos. Pero de acuerdo al convenio 169 también habría que pensar en la posibilidad de desarrollar procesos de consulta sobre los contenidos de ese proceso constituyente. Bien, tenía dos preguntas pedidas por acá y después seguimos acá con los profesores Muñoz y Paredes y una quinta por allá. Rolando, tenía... Una pregunta justamente para el profesor Vara, el profesor Riesco y el profesor Elwin. Apelo a la experiencia... Muy equitativo todo, ¿no? Quiero apelar a su experiencia práctica, profesor Vara, respecto de lo que usted señalaba de su participación en la comisión, respecto del trabajo de la descentralización. Y ahí quiero también apelar a su experiencia también como intendente. Y qué es lo que le va a decir su olfato jurídico respecto de la discusión de Asamblea Constituyente o el mecanismo que se vaya a utilizar por parte del gobierno respecto de la nueva Constitución. ¿Qué es lo que dice usted respecto de cómo la experiencia que tuvo respecto a la Comisión de Descentralización, que tal cual señaló usted, dijeron algo, el gobierno dijo otra cosa, y que al final no se sabe qué es lo que va a salir de esa cocina que se puede estar ahí preparando, y más que nada, qué es lo que le va a decir su olfato? Al profesor Riesco, más que nada, respecto de la solución que decía usted respecto al derecho al agua, justamente desde el punto de vista práctico, como experiencia personal, yo trabajo en una municipalidad en Río Negro, y justamente en su momento un comité de agua potable rural tenía que justamente construir su red de administración de agua para 4 sectores, y resulta que la mayor problemática que se suscitó no fue tanto alcanzar financiamiento por parte del Estado, sino que justamente alcanzar el derecho a aprovechamiento. Había una empresa turística en el río de Hueyelwe que tenía solicitado al parecer cerca de 1000 litros por segundo. El Comité de Agua Potable Rural de Millantúe solamente estaba solicitando 10 metros por segundo. Y esa negociación, a final de cuentas, se tuvo que llevar a la moneda. No fue posible lograrlo de otra manera. Menos mal, se logró ese desafío, y se construyó la red, y en este momento todos esos sectores tienen abastecimiento de agua. Pero también se logró porque el proyecto se adecuó para un proyecto turístico, de alguna u otra forma, para que se le llegara el agua a los 4 sectores, pero también con un uso social del agua, porque ya estamos hablando que hay una crisis hídrica ya no, en la región Araucanía, los ríos y los lagos, ¿ya? Pero fue una solución así. No sé si usted estima que puede ir también de esa manera, con un uso más social del recurso hídrico, del agua, y quizás hacer hincapié en esa modalidad o en alguna otra. Y finalmente, el profesor Elwin, ¿qué posibilidades hay de que, a final de cuentas, las 9 etnias que están reconocidas por el Estado chileno puedan participar de una manera en que puedan confiar de buena fe en el Estado chileno? Porque
si es que son parte del mecanismo que vaya a utilizar el gobierno, tomando en consideración que muchas veces solamente se la ha tomado en consideración de manera folclórica. Es decir, por ejemplo, en una reunión X o en una ceremonia X, que puede sonar un poco burdo lo que voy a decir, pero que bailen con un par de trajecitos y sería eso, y ese es el reconocimiento que se hace hoy día muchas veces de los pueblos originarios. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que se conjuguen todas esas nuevas etnias, o las otras también que no son reconocidas en este momento por el Estado chileno, y con las condiciones que existen hoy en día para que puedan participar de ese proceso constituyente? Siendo que, como dice usted, si esas condiciones mínimas que señala no se llegaran a cumplir, y también porque me llama mucho la atención que la CONADI, un organismo institucional del Estado chileno, no apareció en ningún momento dentro de su ponencia. Entonces me imagino que la CONADI en este caso como que no tiene alguna legitimidad ante los pueblos originarios que en algún minuto puedan participar de la discusión de la nueva Constitución. Eso. Se me ha preguntado sobre cuál sería mi olfato. Lo voy a tratar de explicar lo más breve posible. Mi olfato es que las perspectivas de una nueva Constitución surgida desde una asamblea constituyente o de cualquier otra fórmula son extraordinariamente positivas, en tanto lo que se proponga concentra el poder en quienes actualmente lo detentan. ¿Se entendió, no? Bien. Profesor. Sí, bueno, a ver, yo creo que el tema, la solución va a estar en el nivel legislativo. O sea, acá yo creo que la clave es sacar la Constitución sacar el agua de la Constitución. Ese es el tema. O sea, creo que hay que sacarla de la Constitución, incorporar en el catálogo el derecho al agua y el saneamiento, sí, al catálogo de derechos fundamentales, tal vez puede estar en la regulación de la garantía del derecho a un medio ambiente adecuado, un medio ambiente sano en la medida que se actualiza, y fortalecer un código de agua que vaya un poco en la línea de lo que está. El que se está planteando ahora es bastante avanzado. Tiene un problema, que otorga los derechos de aprovechamiento por un plazo de 30 años, que yo creo que eso es excesivo. O sea, debería estar condicionado a un proyecto o otra cosa, pero no a un plazo de 30 años. Es que cambiar un poco el nombre de lo que tenemos hoy día nomás. O sea, que es una perpetuidad. Pero ya el proyecto que está en el Congreso está planteando usos alternativos, usos prioritarios, pero el tema está en cómo deshacer el nudo que constituye hoy día el inciso final del artículo 19, número 24. Ese es el problema. Y ahí hoy día lo que se está haciendo es tratar de atacarlo por la vía de la función ambiental de la propiedad. Y yo creo que por ahí va. Otra cosa, sería interesante poder reformular otras cosas más profundas, pero no creo que esté en las condiciones. Bueno, en la misma línea, y reiterando un poco lo que señalaba antes, yo creo que las condiciones actuales son muy poco seductoras para los pueblos indígenas. De hecho, sus demandas se reafirman en otra perspectiva. Y creo que los riesgos son mayores para el Estado chileno y también para los sectores políticos que piensan que se puede lograr una nueva constitución excluyendo a sectores tan relevantes. Un Estado que cuestiona, ¿no es cierto?, el conflicto interétnico, pero que no lo aborda. Y un escenario privilegiado para abordarlo es un escenario como el de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente no folclorizada, digamos, como creí entender a partir de tu pregunta, sino que con representación proporcional, con participación auténtica y con procesos de ratificación de sus contenidos, digamos, de los contenidos de ese proceso por parte de sectores más amplios. Creo que por ahí van los desafíos. Bien, nos queda poco tiempo, así que voy a pedir acá dos cosas. Uno, que una persona, una pregunta, no por tres. Y dos, la introducción a la pregunta breve, sino que derechamente hacer preguntas. ¿Y la igualdad constitucional? No, aquí no rige. Está por allá. No se preocupe, profesor, voy a hacer la pregunta solamente uno. Al profesor Varas. Yo voy a partir diciendo que no creo en esta descentralización o regionalización marcada por reformas de parte de la Constitución.
Sí creo en la propuesta, creo que, por ejemplo, del profesor Henry von Baer, es un regionalista acérrimo, que ha peleado mucho el tema en torno a lo que están planteando ustedes hoy día de esta propuesta. Pero sí hay unas premisas que yo creo que no nos permiten pensar en regionalización. Partimos por un Estado unitario, o sea, un solo centro de impulsión política, un presidencialismo riguroso, o quizás acentuado, con alguna reforma que se hicieron en algún momento, que le quitaron alguna facultad al presidente de la República, con una distribución regional geopolítica, que es obvio otro más de los resabios de la dictadura militar, que no permite hablar de regiones autónomas ni sustentables. La visión fue otra en ese momento. Y hay una serie de cosas más que se dan, o sea, y si vamos al cercano, a la comuna, hoy día las comunas o los municipios son solamente meros administradores de recursos que son derivados del gobierno central a la región y de la región a los municipios, y bajo ciertos prismas y características, si tú puedes financiar con esto y esto, no, pero yo quiero esto otro, no, tienes que financiar esto. Te doy 130 millones, pero tienes que hacer 2 proyectos de, no sé, de 75 y eso te da eso. Entonces, hay muchas cosas que llevan a pensar que esta reforma o esta regionalización o descentralización no es real. No sé si en lo que ustedes han discutido, profesor, se ha planteado una tercera salida o un tercer estudio, que es el tema que han planteado algunos profesores desde el año 80, 90, por ahí, principalmente en España, el profesor Navarro, en Brasil está Wolfram y Blanco, que plantea esta introducción del nuevo localismo, que es un tema que en definitiva hay dos versiones, agrupar comunas y la otra que es la que se estudia como nuevo localismo, que es el tema de comunas o distritos o departamentos, tamaño reducido, independencia financiera o de Hacienda, participación ciudadana, no solo en el nivel de información y consulta, sino que también en la cogestión y en la codecisión. Mi pregunta es, ¿se ha pensado en este tema? ¿Se ha pensado o solamente hemos hablado del tema de dotar a la región de esta pseudo centralización, profesor? Dos notas fundamentales veo yo en la pregunta, que me parece además muy inteligente y muy pertinente. La cuestión de las autoridades comunales y la cuestión de dónde se sitúa el eje de la propuesta de la Comisión Presidencial entre el actual centralismo presidencialista exacerbado y un régimen federal. ¿Dónde situamos la aguja? Con respecto a lo primero, la comisión estuvo integrada por gente relevante en materia municipal. Desde luego estaba que en ese entonces era el presidente de la Asociación de Municipalidades, el alcalde de Maipú, Cristian Vittori, que después tuvo que renunciar, en fin. Sí. En fin. No vamos a entrar en detalle. Sí, el hombre del buen vivir. Y estaba el alcalde de Calama, que ha liderado movilizaciones a nivel local importantes, y estaba el alcalde de Osorno, Jaime Bertín. O sea, había una presencia municipal importante. Y por eso es que una de las propuestas de la comisión fue que la Constitución comenzara a hablar sin tanta timoratez de gobiernos locales, que es una cosa que hoy día no hace, por increíble que parezca, no hace. Y sobre la base también de esa experiencia es que se plasmó, y está ahora en la moción de los senadores, este principio de doble subsidiariedad, que privilegia la instalación de los órganos donde están más cerca del ciudadano, y eso significa en el gobierno local. Un dato nada más, el promedio de funcionarios públicos municipales cada 10.000 habitantes de la OCDE es de como 89. En Chile creo que son 11 o 12. Y esto no es que las municipalidades hagan la misma pega que hacen en otros lados 89, la hacen aquí con 12. No, es que tienen mucho menos funciones asignadas. Son, tal cual como lo decías tú, meros administradores de los recursos que les llegan, y son como una especie de, sí, como gobernanta de esas antiguas de las casas que hacían algunas cosas y manejaban los recursos, pero no mucho más. No son gobiernos locales auténticamente. Segundo, la cuestión de hasta dónde correr el deslinde en materia de descentralización ahora ya regional se discutió mucho, y se discutió básicamente sobre la base de los modelos federales como el de Argentina o el de Brasil o el modelo de las autonomías de España, y hubo un notorio consenso
en la comisión, más allá de las divergencias ideológicas que enriquecían su trabajo, de que Chile, para decirlo en una frase que a mí me gusta reiterar, es demasiado pequeño para darse el lujo de ser un país federal. Hay que recordar que Chile tiene el Producto Interno Bruto de Kentucky. Sí. Y sin embargo, Chile parece ser demasiado relevante y las vidas y los futuros de cada uno de los chilenos de regiones son demasiado importantes como para pervivir en el centralismo actual. Y por lo tanto lo que estamos proponiendo es, con alguna dosis de realismo optimista, un Estado unitario descentralizado, como lo expliqué en su momento. La experiencia argentina, por ejemplo, demuestra muy a las claras que es posible tener un modelo que conjunte al mismo tiempo todas las desventajas del federalismo, sin ninguna de sus ventajas, y todas las desventajas de un Estado centralizado, sin ninguna de sus ventajas. Y nosotros obviamente no queríamos llegar a eso por ningún motivo. Así que estamos básicamente de acuerdo. Bien, el profesor Muñoz había pedido palabra. La tengo anotada, doña Lucía. ¿Se abstiene? Muy bien. ¿Aló? Voy a formularlo como pregunta para el profesor Riesco. ¿No sería adecuado responder a este nudo gordiano de los derechos de propiedad de la misma forma en que respondió Chile, en el único acto democráticamente legítimo que ha hecho en toda su historia, que es la nacionalización del cobre de 1971, el único acto deliberativo y mayoritario y que de hecho fue unánime su aprobación en el Congreso? En contraste con ese momento, todo el resto de la historia chilena es pura heteronomía y pura dominación. Entonces, lo único que ha hecho Chile democrático en toda su historia ha sido nacionalizar el cobre. ¿Y qué pasó cuando eso se hizo? Sacaron un cálculo de cuánto había que indemnizarles y dijeron, muy bien, aquí está la cuenta, lo que le debiéramos pagar, pero usted también hemos hecho un cálculo de todas las utilidades extraordinarias e indebidas que usted actuó todos estos años, así que la cuenta es cero. Así que tome, váyase para la casa y, claro, eso tiene otros inconvenientes, pero yo, como dije en un modo anterior, yo sospecho que no va a haber otro golpe. Puede ser que nos demanden ante algún tribunal internacional, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso también. Pero no debiera ser esa la solución. Sí. No, absolutamente. ¿Costo cero? De hecho, el tema va cuando yo digo, a ver, porque lo que planteaba yo de la función ambiental es lo que se está haciendo hoy día. Eso es lo que está proponiendo el gobierno y es lo que hay. Sin embargo, cuando hablamos de una solución más profunda, claramente pasa por y yo creo que pasa ir más allá incluso, o sea, rediscutir el derecho de propiedad respecto a los recursos naturales, porque hay situaciones completamente diferentes. O sea, en el caso del cobre, el criterio fue ese, o sea, el criterio era que se indemnizaban las inversiones que habían realizado las empresas mineras, pero no el yacimiento completo. Porque el yacimiento, como yo a veces le digo a mis alumnos, el yacimiento o el agua la produjo el señor, no la produjo el propietario de los derechos de aprovechamiento. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. O sea, acá exactamente... ¿Qué señor? Nuestro señor. Bueno, dice que está domiciliado en huérfano. Huérfano. Ahumado. Era ahumado. Bueno, porque exactamente ese es el problema. O sea, el problema es que acá es inviable. Es inviable la solución si utilizamos el mecanismo que hoy está presente. O sea, si expropiáramos, es inviable y además injusto. No, ¿para qué decir de injusticia? Pero es imposible así. Entonces yo creo que eso, el criterio que tú planteas es el criterio correcto, pero implica una capacidad de movilización y una audacia que yo veo que escasea hoy día. Hay que buscar, pero me gustaría. O sea, nosotros estamos trabajando un poco en eso con algunos amigos. O sea, tenemos un grupo de asamblea constituyente, pero más allá de discutir horas y horas, no veo mucha capacidad de golpear a alguien. Alguna que otra copa, ¿no? No, sobriamente, pero... Esto es muy serio. De hecho, ese tipo de hecho esas reuniones tan largas me han mellado el acero. Pero no, yo creo que por ahí va la cosa, pero eso pasa por una discusión profunda, seria, y asumir también las consecuencias que vamos a ir como país si queremos tener un poquito de dignidad. Bien, tenemos dos últimas preguntas. Estaba Lucía y después la última pregunta ya por en lo avanzado de la tarde. Lucía. Para el profesor Elwin. Profesor Elwin, usted
alianza de los pueblos indígenas para una modificación de la Constitución sería la consulta. La pregunta que yo me hago es ¿cómo podría eso suceder si James Anaya, el relator de Naciones Unidas, hace mucho tiempo, hace algunos años, dijo que los resultados de la consulta eran vinculantes para el Estado de Derecho? Yo señalé que este proceso podía tener importantes fundamentos en los derechos humanos internacionalmente reconocidos y la consulta es uno de ellos, no es el único. Si fuera solo la consulta, se daría esta situación, digamos, de una sociedad representada en un Estado que desarrolla su proceso constitucional, que excluye, después consulta, y como se ha dado lamentablemente en la práctica, si esa opinión es discordante, da lo mismo porque básicamente consultó. Yo aquí estoy hablando a partir de una reflexión de cuáles son estas condiciones mínimas que implican esta participación activa en el proceso, la representación y la consulta como un mecanismo más, no como el único. Porque si fuese el único, efectivamente la consulta tiene las características y tiene las limitaciones que tiene. De modo que no podría entenderse, digamos, este proceso, o sería absolutamente insuficiente si es que se pensara que la única modalidad para involucrar en un proceso de las características de los que aquí estamos hablando, de la elaboración de un pacto social, ¿no? Un nuevo pacto social, porque ese pacto no ha existido, y con la complejidad de que en este caso involucra, de acuerdo al derecho internacional al que Chile ha adherido, no solo a un pueblo, sino que a varios pueblos. Por eso es que supone una serie de otras condiciones además de la consulta. Creo que la consulta puede servir tal vez para llegar hacia sectores que a lo mejor no tienen un involucramiento activo o no podrían participar tan directamente en un proceso constituyente, pero no es, en caso alguno no puede ser entendido como el mecanismo a través del cual participan los pueblos indígenas en un proceso constituyente. Bien, vamos a ir a la última pregunta de este panel. Sí. Quiero consultar si a los tres personas integrantes de... Nosotros después designamos un procurador común para que nos represente. Quiero preguntar lo siguiente. Voy a hacer un poco una pregunta del antropólogo, la persona que escarba la tierra para encontrar algo. Si hay algún vestigio o algún resabio de concepción estratégica de la propiedad, de los recursos naturales para beneficio social, para beneficio del desarrollo del país. Algo así como la reforma al artículo 10, número 10 de la Constitución de 1925, propuesta por el presidente Allende. Sí, bueno, la función social de la propiedad, pues sí, de hecho la función social de la propiedad que nace en la reforma que tú citas, efectivamente bajo la Constitución del 80 se amplía incluso, o sea, se amplía a la seguridad nacional y se amplía también a la conservación del patrimonio ambiental, que nosotros llamamos función ambiental de la propiedad. De hecho, la idea de que el derecho de propiedad tiene en su ejercicio reconoce limitaciones, que en fondo la propiedad obliga, está recogido todavía en la Constitución y claramente se debiera fortalecer, o sea, eso es así, y no solo otros derechos también, pero la función social lo que tú estás planteando es la función social de la propiedad y eso existe todavía, así que está presente y es la vía por la cual el gobierno pretende resolver el tema de las aguas a través del código nuevo. Eso es lo que están planteando esencialmente, por esa vía. Claro, es que lo que pasa es que lo que pasa es que en el caso del cobre, en el caso de la minería, el cobre mantuvo su estatus en la Constitución 1924. Lo que ocurre es que a través de las concesiones mineras se ha ido haciendo son privatizaciones soterradas las que hemos tenido acá. Entonces, cuando se habla de nacionalización, Karl Bauer, que citaba yo, él decía, en realidad, yo hablo mucho de nacionalización en mis textos, siempre hablo de nacionalizar del agua como para ser categórico y un poco en un homenaje a nuestro viejo amigo Salvador Allende. Pero en la práctica él mismo dice, y tiene razón, que tiene mucho más de retórico el planteamiento, porque en caso del agua, el agua sigue siendo un bien nacional de su público, está reconocido así en la ley. O sea, en la práctica lo que ha habido son privatizaciones soterradas, utilizando mecanismos particulares. Bueno, en el caso del agua es lo más dramático porque está en la Constitución 1924 y su final, pero en el caso del cobre a través de las concesiones mineras.
y el derecho de propiedad sobre la concesión, la propiedad sobre cosa incorporal, que es un tema ahí también interesante. Por la concertación. No, después fortalecieron eso también. Sí. Pero efectivamente atendiendo a su pregunta, hay algunos minerales, por ejemplo, estratégicos que no son concesibles. No sé si el profesor Vara, como profesor de Derecho Civil, quiere aportar algo de eso. No, yo tengo la impresión, pero voy a ser muy breve porque este es un tema que me apasiona y que podría tardarme mucho. Yo tengo la impresión de que no se necesita reformar mucho al derecho de propiedad como está constitucionalmente consagrado. Lo que se necesita es entenderlo bien y aplicarlo bien. Si se aplicara bien y se entendiera bien, el derecho de propiedad daría mucho para la constitución de mecanismos de acción del interés público sobre la propiedad privada. Daría mucho. Bien, vamos a poner término a este panel y los invito a un café y después retornamos con la última sesión.